Nuestra idea de hoy es articular un poquito todo lo que vimos del régimen conservador y eventualmente tirarlo abajo. Queremos hacer la transición hacia el nuevo periodo de historia argentina que se corresponde con lo que nosotros llamamos como gobiernos radicales. Obviamente para llegar a esa parte de gobiernos radicales uno tenía que entender qué es el radicalismo, de dónde surgió el radicalismo, y ahí les doy a ustedes un pie para que más o menos me den una idea, sobre todo para, no sé, Martina, que no tiene ni idea porque se fue al médico y no tiene por qué saber mágicamente de dónde proviene el radicalismo. Alguien que le cuente a Martina qué es la Unión Cívica Radical, o de dónde proviene, qué acontecimiento le dio origen y qué actitud toma durante el régimen conservador. Surge de la alianza entre Mitre y Irigoyen Sí. y, digamos, la posición que toman ellos es la de la abstención revolucionaria, de no presentarse a elecciones si no se cambia el sistema electoral y el fraude. Estamos de acuerdo, bien sintético. En un contexto de Revolución del Parque, nosotros dijimos esa Revolución del Parque, lo digamos en qué año. 1890. Bien, 1890. Una cosa que no dije ayer y que me parece que está bueno como recordarlo, por lo menos tenerlo presente. Vieron que nosotros hablábamos de formación del Estado Nacional en 1880, o sea, todo el periodo de 1862 al 80 es Mitre, Sarmiento de Avellaneda, Guarnizo de Integración, bla, 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 se va formando ese Estado, penetraciones de Oxlack, PPP. ¿Cómo nos damos cuenta de que para 1890 tenés un Estado conformado? ¿Cómo se darían cuenta ustedes si toman en cuenta la Revolución del Parque? Que para 1890 el Estado está conformado y no es discutido. Es rebuscada igual la pregunta. Porque tiene una constitución, Sí, eso un sí es verdad, pero gobierno. también lo tenía antes, digo, porque la Constitución es de 1853. La pregunta es, por ahí, Lo de, no, digo, la represión que se le daba a los levantamientos. estamos de acuerdo, porque vos tenés como, están buscando los elementos del Estado, está buenísimo el razonamiento que están tratando de hacer. Ahora, la pregunta es, previo a 1880, cuando hay un montón de levantamientos, cuando Mitre, Sarmiento, incluso Avellaneda tiene levantamientos, ¿qué cuestionan esos levantamientos? Lo maté. Tampoco es que vimos levantamientos particulares, así que están perdonados. Digo, cuestionan, a ver, vamos a ponerlo al revés. En 1890, cuando sucede lo que sucede, en esa revolución del parque, ¿está habiendo un cuestionamiento al Estado? ¿No quieren que haya Estado? No. No, antes era más como por la forma de gobierno que se debatía, la forma de gobierno que iban a poner, y ahora es más que nada por la corrupción del gobierno y que están Exacto. todos las personas burócratas en el poder y Exactamente. A ver, eso me parece que es algo fundamental. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Para 1890 hay un consenso de que ya hay Estado. Porque en 1890 la Revolución del Parque es un cuestionamiento a las formas de gobierno. O sea, la forma o las prácticas del régimen conservador. Pero en realidad lo que no están discutiendo es la presencia de un Estado. De hecho, un poco más atrás, digamos, no sé, Chacho Peñalosa, Felipe Varela, todos esos tipos que se han levantado frente, por ejemplo, a Mitre, lo que está discutiendo no es la forma de gobierno o las prácticas de gobierno, lo que están discutiendo en sí es ese Estado que se está conformando, no quieren formar parte de un Estado dirigido por Buenos Aires. Cuando vos llegas a 1890 te das cuenta que ya tenés otra mentalidad. Los argentinos tienen 10, 12, 13, 14 años de vivir en un Estado conformado, y en realidad la Revolución del Parque no es un cuestionamiento al Estado, sino es un cuestionamiento de la práctica de una forma de gobierno concreta de un partido concreto que ellos quieren de alguna manera que desaparezca. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, para 1890 tenés, bueno, todo lo que nos dijo Valentín recién, formación de la Unión Cívica de la Juventud, posterior eliminación de Juárez Selman, Pellegrini negociando con ellos, de esa negociación, el quiebre de la Unión Cívica de la Juventud en dos. ¿Cuáles dos? Nacional y local.
Bien, Nacional y Radical. Los nacionales son los que están con Unión Cívica Nacional, son los que están con Pellegrini, los que pactan formar parte en cargos menores de ese régimen conservador, y los radicales son los que se oponen radicalmente a esas normas de juego y, como dice Valentín, se abstienen. ¿Se abstienen hasta cuándo? Hasta la ley se despeña. Bien, hasta la ley se despeña. ¿Por qué dijimos que se abstenían? Porque ya sabían que iban a perder porque las formas de elección no eran, hacían fraude básicamente los otros, así Tal que cual, o sea, entonces, ¿para qué voy a hacer esto? Básicamente, dije, habíamos dado el ejemplo del truco, ¿para qué voy a jugar con vos si sé que en realidad voy a perder y vos vas a quedarte feliz de que me ganaste cuando todos sabemos que me ganaste, nada, haciendo trampa? En ese contexto, y en base a lo que nos dice Caterina, tenemos la sanción de la ley Sáenz Peña. Y en ese contexto vemos esto y sobre esto elaboramos lo que nos queda. Me avisan si se ve bien, tomen alguna que otra apunte porque es cortito, tiene un corte en el medio, pero es que es muy pertinente para no seguir delirándola, y sobre esto volvemos. Me avisan si se escucha. Para 1910, el país vive un clima marcado por la experiencia del cambio que impone la modernización capitalista. Sin embargo, el sistema político luce obsoleto y sin posibilidad de dar respuesta a las demandas que exige la sociedad. La transformación económica y social no está siendo acompañada por el sistema político que parece congelado en 1880. El sistema electoral permite la manipulación y adulteración de votos. Por otro lado, el fuerte control por parte de los funcionarios del gobierno impide que los opositores puedan inscribirse en los padrones. Es día de elecciones. Toda la maquinaria del fraude se pone en marcha. El caudillo político de la zona se hace presente y pide a los trabajadores sus papeles. Es necesario que todos estén habilitados en el padrón. Verificada la información, el caudillo lleva a los ciudadanos hacia el lugar de votación. Mientras los fiscales realizan su trabajo, un representante del partido opositor sigue de cerca el proceso. El caudillo, respaldado por los votantes, no duda en amenazar directamente al opositor. Sin la fiscalización de sus opositores, el caudillo y sus hombres votan varias veces. El fraude está consumado. Dado que el que obtiene más votos se lleva todos los cargos, la oposición rara vez logra hacer pie en el poder. Una vez emitido el voto, se controla la voluntad popular en las asambleas legislativas que deciden acerca de la validez de las elecciones. Esta modalidad, sumada al carácter voluntario del voto, lleva a que el nivel de participación en las elecciones sea muy bajo, y es la garantía que la élite tiene para perpetuarse en el poder. La UCR y el... Perdón, antes de seguir. Miren esta que es la que más me causó gracia ayer cuando lo veía. Dice, el voto libre, el voto es libre en Baires, obviamente Buenos Aires. Digo, es buenísimo. Pensemos que lo que nosotros estuvimos viendo ahí en el medio son caricaturas de época, ¿no? Cómo la prensa de alguna forma juega como de alguna manera difusora de determinadas prácticas. Digo, estos tipos siendo apuntados, siempre pensando que este voto es cantado, ¿no? Digo, este voto es abiertamente dicho. La libertad del voto en Buenos Aires. Digo, cuando uno empieza a ver estas cosas y decís, che, no fue hace tanto tiempo atrás, a mí me sorprende, digo, son 100 y pico de años atrás y es como muy explícito el nivel de fraude que hay, es muy obvio, es como no se gastaron ni en ocultarlo un poquito, pero bueno, nada, perdón, aires de cambio. La UCR y el Partido Socialista son los grandes impugnadores del sistema político.
El radicalismo, nacido de la Revolución del 90, que tiene como bandera un sistema electoral más justo, lleva casi 20 años de revoluciones fallidas y de denuncia del fraude. El socialismo, nacido en 1896, si bien participa de las elecciones, no cesa en su denuncia continua del estado de las cosas. Pero no todas las críticas vienen de la oposición. Dentro del partido que gobierna, aparecen hombres que entienden que los cambios vertiginosos producidos en la sociedad argentina también exigen transformaciones en el sistema político. Y si bien en un comienzo es un sector minoritario, para los primeros años del siglo XX, muchos de ellos ocupan lugares importantes en el gobierno. En 1912, Sáenz Peña establece el voto universal masculino, secreto y obligatorio, la representación de las minorías y el uso del padrón militar, con lo que la voluntad ciudadana comienza a ser respetada en la elección de sus autoridades. La UCR abandona la lucha revolucionaria y junto al socialismo se integra al mapa electoral. El partido liderado por Hipólito Yrigoyen surge como una fuerza nacional por encima de las diferencias regionales y de clase. Sus actos son cada vez más masivos. La UCR organiza una red de comités por todo el país que se va posicionando como la base de su poder electoral. En 1916, la fórmula radical con Hipólito Yrigoyen a la cabeza gana en las elecciones presidenciales sin fraude. Años de precariedad política llegan a su fin. La ley Sáenz Peña representa la llave hacia un nuevo periodo político en la historia argentina. Una nueva metodología regirá el país durante los próximos 14 años. Las elecciones sin fraude y el inicio de una nueva política en que las masas populares tendrán mucho para decir. Punto. Saludamos a Lucho. Lucho, estaba preocupado por vos. Como no me respondías los mensajes, pensé que te estaba por escribir hoy. No me arrancaba la máquina. Ah, bueno, pero me hubieses dicho y te sacaba una foto. Estuvieron todos. Ayer estuvieron todos. No sé, pero marcaros como presente. Nada, sigo con lo mío. Bien, muchachos, a ver, la idea es, a mí me pareció un video, eran 5 minutos muy, muy claros. Antes de meternos en la ley Sáenz Peña, pero sí, metiéndonos igual de manera indirecta, ¿cuál es el contexto de surgimiento de la ley Sáenz Peña? ¿Quién es Sáenz Peña? Un partidario del PAN que no estaba tan a favor de lo que estaban haciendo los que hacían fraude. Estamos de acuerdo. A ver, no solamente es un partidario del PAN, en realidad es el último presidente. Roque Sáenz Peña es el último presidente del Partido Autonomista Nacional, electo en 1910, si yo no me equivoco. Quiere decir que la ley Sáenz Peña es una... A ver, ¿qué debería llamar la atención de la ley Sáenz Peña si el tipo es un presidente del Partido Autonomista Nacional? Que ya no tiene tanto interés en como perpetuarse. Bien, que no tiene... A ver, por lo menos no sé si no tiene tanto interés en perpetuarse. En realidad yo te diría de qué comienza a ser consciente Sáenz Peña y un par de personas dentro del PAN, no es nada más de él. ¿De qué les parece que empieza a darse cuenta? O sea, ¿de qué es consciente? De que el voto tiene que ser más legítimo. De que el voto tiene que ser más legítimo. A ver, de que en realidad una Argentina que está creciendo numéricamente de manera incalculable, o sea, de manera nunca antes vista, vos tenés una mayoría de la población que está fuera del circuito electoral. En realidad este régimen está siendo cada vez mucho menos legítimo a medida que pasa el tiempo. Nosotros no lo vemos, en otros años lo hemos visto, pero bueno, este es un año muy particular, pero por lo menos para que ustedes se den una idea. Cuando nosotros decimos régimen conservador, un ejercicio saludable para hacer es intentar como
comparar o enmarcar el régimen conservador con otros lugares de América Latina. A ver, nosotros pensamos, porque obviamente somos todos argentinos y vemos historia argentina, suponemos que el régimen conservador es solamente en Argentina y solamente existe acá, y la realidad es que no. Cuando uno marca régimen conservador se encuentra un montón de regímenes muy similares al nuestro en diferentes lugares de América Latina. Para más o menos darles una idea, porque me parece que está bueno que lo puedan contextualizar, por ahí para entender la idea de Sáenz Peña, en 1910 se da algo que se conoce como la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana 1910-1911 básicamente es un levantamiento armado feroz, muy duro, muy armado en serio, que de hecho yo había marcado, siempre pensemos que lo muy armado en serio es como principio del siglo XX, ¿no? Digo, fíjense un par de imágenes de la Revolución Mexicana, digo, en realidad es mucha gente, mucho campesino, levantado en armas contra contra el régimen de Porfirio Díaz, que en este caso es el gobernante del régimen conservador mexicano. En el caso de Porfirio Díaz, a diferencia de todos los líderes del PAN de acá de Argentina, lo que vos tenés en México es una reelección indefinida. Quiere decir que en realidad el tipo está desde 1874 hasta 1910 haciendo lo mismo, o sea, fraude, 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 y eventualmente siempre es casi una monarquía. Y en 1910, en determinado contexto, lo que sucede es estos campesinos como muy hartos, y uno de los candidatos que pierde con él, que es Madero, se harta de la situación y lo que hace es levantarse en armas contra Porfirio Díaz. El régimen conservador mexicano estalla, literalmente estalla en pedazos en 1910-1911. Pregunta, ¿por qué está bueno tener eso en cuenta para comprenderle esa Peña? ¿Por el contexto que vive el continente? ¿Y por qué te parece que Sáenz Peña, por más que, a ver, esto es una interpretación por ahí muy mía, digo, no están los textos menos de Santillana, digo, ¿por qué te parece que Sáenz Peña está influido por su contexto latinoamericano? Porque No entiende. quería terminar así, por ahí. Es que básicamente es eso. O sea, el tipo es plenamente consciente de lo que están pasando a otros regímenes conservadores, y en realidad es plenamente consciente de que si no hace algo al respecto, en realidad hay grandes posibilidades que la Argentina termine en eso. ¿Estamos? Entonces, Sáenz Peña, conjuntamente con un montón de otros personajes dentro del PAN, es consciente de que, de que el régimen es poco legítimo, porque la mayor parte de la población ya no está votando, y porque claramente la votación que hay es muy trucha. A ver, características de esa votación las dijimos mil veces. El fraude, digo, cuando uno lo ve ahí en esas caricaturas o en esas representaciones, es un fraude explícito, y ahí no aparece toda la violencia que hay, pero está representado como en eso, bueno, viene el tipo, se enfrenta con el fiscal opositor, medio que lo torean y eventualmente el tipo se va, digo. Pero en realidad la violencia en las elecciones es enorme, digo. Estamos hablando de tipos muertos por peleas como con cuchillos en las mesas electorales, cosas que vos decís, pero esto es la votación, y obviamente esto te lleva a preguntarte qué tipo, a ver, hasta qué punto uno puede llamarlo democracia, ¿no? Pero bien, más allá de eso, 1912, entonces, como consecuencia de ese contexto, tenemos un Roque Sáenz Peña que es un tipo medianamente lúcido y que se da cuenta de la necesidad de modificar cosas. ¿Qué es lo que espera Sáenz Peña con esa reforma, además de ser lo más legítimo? Que lo voten a él. Que lo voten. Vamos, o sea, no sé si a él, porque él no puede ser electo nuevamente, pero por lo pronto Roque Sáenz Peña no está pensando en que el tipo va a crear una ley y que esa ley va a derribar al Partido Autonomista Nacional. En realidad lo que él está pensando es que producto de esa ley, en realidad mucha gente que por ahí antes no votaba, termine votando voluntariamente al Partido Autonomista Nacional. ¿Estamos? O sea, no está pensando en un resultado adverso para su partido. En 1900, a ver, ¿qué es lo que se pierde Sáenz Peña de vista? El otro régimen que se formó a las sombras, que ¿Qué? empezó a construir un nombre. ¿Qué sería ¿No? el régimen? No es régimen, perdón. Hay una oposición. Partido, ahí está. Sí, Ahí está, eso. sí. Entendí. A ver, ¿qué es lo que se está perdiendo de vista Sáenz Peña? Coincido con las dos.
la oposición política se le formó. A ver, que saben que se formó, pero que hasta 1912 o 1913, cuando sea la primera elección legislativa, ¿qué es lo que vos no podés medir seriamente? ¿Qué tan Si te van a grande votar es la o no. Tan grande es. O sea, vos sabés que están ahí, sabés que ha habido varias revoluciones o levantamientos de la Unión Cívica Radical, han sido sofocadas, sabés que hay un montón de líderes que se consideran radicales, pero en realidad nunca tuviste la oportunidad de medirte como así como mano a mano en una elección. Entonces vos no sabés cuán respaldado es esa Unión Cívica Radical. Progresivamente lo que se van a dar cuenta estos muchachos es que esa Unión Cívica Radical es más respaldada de la que ellos suponen. De hecho, en 1913, por primera vez en una elección legislativa, gana la Unión Cívica Radical y paradójicamente en 1914 Sáenz Peña muere y asume su vicepresidente, que es Victorino de la Plaza. Y Victorino de la Plaza es un tipo sumamente conservador y cuando se da cuenta de lo que está pasando, lo que está generando esa ley Sáenz Peña, lo que intenta es como revertir la situación y eliminar esa ley Sáenz Peña porque se está dando cuenta que en una potencial elección presidencial van a perder, pero medio que la situación ya está como trazada. O sea, es muy difícil como repensar o sacar o derogar una ley que en el fondo es bastante democrática y un poco como lo dice el video. Digo, estamos hablando de la ley que sienta las bases de la Argentina a lo largo de todo el siglo XX. Dijimos, ley que tiene un par de características particulares, obviamente. Primero, ley que establece un voto que es universal. Dijimos ayer, universal hasta ahí. ¿Por qué? Porque solo pueden votar hombres. ¿Cuáles son los dos momentos posteriores de la historia de la Argentina que amplían la universalidad del voto? Creo que con Eva en el peronismo, 1947. Estamos de acuerdo. ¿Y el segundo momento? ¿La vuelta de la democracia? No, ¿cuál es el segundo momento que amplía? Pensemos lo relevante que es en este caso ley Sáenz Peña, ¿no? Dijimos, previo es un voto fraudulento, voluntario, bla, 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 bla. Ley Sáenz Peña te da, primero, universal, masculino, más de 18 años, nacionalizado. Estamos de sos extranjero, no puedes votar. Ahora, dice Caterina, y está muy bien, potencialmente en 1947 se amplía, con el peronismo se amplía como la universalidad del voto. Digo, te lo ubica a las mujeres como sujetos votantes. ¿Y después cuándo se vuelve a ampliar? Lo maté. O sea, supongo que ampliar te referís con que personas naturalizadas o que puedan votar. Pero no Claro, tengo ni pues idea ya de que puedan cuándo. votar. ¿Cuándo se amplía? Cuando O sea, empiezan a votar la gente de 16 y así. Bien, cuando empieza a votar la gente de 16. Vamos a ver, la gente de 16 empieza a votar hace cuánto, 5 años, ponele. 4 años, 5 años. Ahí tenés como la ampliación que es bastante revolucionaria. ¿Qué piensan ustedes de votar a los 18 o 16 años? Para mí está bien, Para mí. pero además no es obligatorio. No, eso Si sí, quieres- eso menos mal, pero si no sería un poco más terrible. Para vos está bien. ¿Por qué para vos está bien? Te digo su opinión, ¿eh? Y Simplemente porque yo distinta. veo un montón de jóvenes, más jóvenes que eso, que hacen un montón de cosas revolucionarias en el mundo, que salen a protestar, tienen ideas, y bueno, ¿y por qué no pueden votar? Piensan mucho mejor que algunos mayores. Tengo una pregunta, pero eso es porque yo estoy en contra, digo, pero te estoy chicaneando para que discutamos. Ahora, esos jóvenes que vos decís que es verdad, yo me puedo pensar, hay un par de jóvenes, ¿cómo se llama esta chica? Por ahí lo saben ustedes, la ambientalista. Greta Thunberg, esa, Exactamente, la ambientalista la que no me sé el apellido, pero bueno. sí, ya sé, que es la que miraba mal a Donald Trump. Ahora, digo, por cada una de estas Gretas, ¿cuántos hay de 16 años que no tienen ni idea de nada? Pocos. ¿Pocos? Miles. Pero ¿Está bien? No, está bien, igual no vamos a llegar a ningún lado. También hay cuántos hay que en realidad lo que hacen es reproducir la cabeza de los padres. O sea, lo que se habla en casa, de repente te dicen, sí, no sé, Macri o Alberto. igual No sé. la cabeza de los padres, tipo, no se queda a los 16, tipo, no es que se queda a los 16, 17, después a los 18 ya se adulto y empieza. Es como que normalmente
sigue quedando hasta cuando son adultos y se quedan con la mentalidad de... Y nunca se ponen a investigar de verdad. Entonces, no sé, igual es una cuestión para mí de formación, ¿eh? O sea, a medida que vos te vayas formando te vas a dar cuenta vos de lo que te interesa o no. O vas a tener como argumentos para discutirle la cabeza a tus padres, ¿no? Digo, sin querer cambiarlo, simplemente diciendo, mira, lo que vos me decís, no. Te lo digo por experiencia, en este caso propia. Así todo, digo, no es que esté criticando el voto a los 18, a los 16, digo. Yo particularmente creo, digo, como persona que ha votado a los 18, creo que a los 18 también es muy temprano. Digo, en realidad yo me pienso a mí mismo votando a los 18 y no tengo ni idea por qué voté lo que voté. O sea, era como, bueno, voto porque era como qué copado estoy votando. Pero sí, es un poco, para mí es un poco prematuro, pero bueno, eventualmente es lo que la ley nos dice. Entonces tenemos universalidad, tenemos obligatoriedad. ¿Está bueno que sea obligatorio? ¿Todos los países del mundo tienen un voto obligatorio? No, pero si no es obligatorio, no va nadie, Lucho. Mira Y Estados entonces, Unidos. y si no va nadie, a ver, si es obligatorio no va nadie, ¿por qué obligas? Porque así hace de que sea más democrático la decisión, porque si no, los votos como que medio van al partido con más Sí. votos. Así. Sí, igualmente. O sea, tipo, si tenés muchas personas que militan para tu partido, o sea, que se nota en la calle, ellos van a ir a votar y si el resto no quiere, va a ganar siempre el mismo. Claro. Y por ahí esas personas que no quieren ir a votar porque no tienen una idea tan clara. Igual es como medio paradójico. Vos me dijiste, ¿por qué es más democrático? Si fuese más democrático, si yo no quisiera votar, me debería dejar que yo no vote. Porque también eso es ser democrático. Es que no sé, me parece que es una decisión muy importante. No, yo también. Yo coincido. Que no entienden. Acá estoy simplemente discutiendo con ustedes, pero yo coincido. Lo obligatorio para mí está bien. Si no fuese obligatorio sería terrible. Votarían 7 y siempre estaríamos nuevamente en el régimen conservador. Sí, entonces es obligatorio. Y lo último es secreto. ¿Qué implica la condición de secreto? Que nadie te puede obligar a extorsionar para votar a alguien. No, sí, que nadie te puede obligar, digo, pero concretamente secreto tiene que ver con una cuestión como hasta física. ¿Qué hay? Ya no es cantado. Ya no es cantado. ¿Y dónde vas? Hoy en la Argentina, ¿qué hay? De hecho, ustedes tienen todas las... Cuarto oscuro. Estamos en todos los simulacros de votaciones que ustedes tuvieron, tienen la cuestión del secreto en el colegio. Esta cuestión de, ¿vieron que van atrás de un piombito? O no, a veces atrás de una... Se meten a un aula. Yo recuerdo ambas. La cuestión de que vos adentro del aula decís, yo me acuerdo el año pasado con los de sexto, entré, voté siempre chicaneándonos con los del sexto, y me dice, ¿a quién votaste? Y la cosa fue, corté boleta. Y me dice uno de los chicos, bueno, ahí entro y veo cuáles son las boletas cortadas. Así saco como qué es lo que vos votaste. Digo, no, digo, lo que yo hago y lo hago en serio en el momento de elecciones, cuando yo corto boleta, la boleta cortada la pongo en el medio de todas las boletas. Entonces, de esa forma no hay nadie que pueda saber lo que voto. Eso es secreto y es fundamental. Yo creo que de las cosas más importantes de la ley Sáenz Peña es la cuestión del secreto. Vos votás al que querés, cuando querés, el tiempo que querés y nadie puede decirte nada. Eventualmente se pondrán un poco nerviosos los muchachos que están afuera cuando vos no salgas en 10 minutos. Pero bien, entendemos entonces nuevas reglas del juego como muy, muy claras. A ver, no estoy diciendo que la ley Sáenz Peña es sinónimo de transparencia, eventualmente habrá a lo largo de todo el siglo XX otras nuevas formas de hacer fraude, pero sí es verdad que por lo menos se intenta gradualmente transformar eso. Estoy pensando con fiscalización, no sé, cuando ustedes van a votar, vieron que en los simulacros tenés como toda la firma. ¿Por qué se firma el sobre? Para que no te metan sobre truchos. Bien, para que no haya un fulano de afuera y te haga, no sé, te pague por un voto fraudulento y vos metas un sobre que de repente no está firmado. Fundamental que esté firmado porque si vos abrís la urna para contabilizar y tenés un sobre en blanco, ese sobre vuela, ese sobre no vale porque no tiene todas las firmas de todos los que estaban ahí sentados. Y una cosa a tener en cuenta, como para matizar un poco lo de la ley Sáenz Peña, sumamente importante, pero gradualmente aplicada. A ver, hay un texto que a mí me pareció fantástico hace muchos años atrás. Como que a nosotros se nos pinta como que la ley Sáenz Peña es un antes y un después, es como un quiebre, vos decís, bueno, de golpe todo el mundo fue a votar.
Y lo que te dice este tipo es, ojo, porque en realidad lo que tiene que suceder es que gradualmente el poblador argentino se acostumbre a esto. Estamos, o sea, no porque lo diga la ley es inmediatamente así, lo que uno tiene a lo largo de todos esos gobiernos radicales es progresivamente la ampliación de la costumbre, y a medida que se empiezan a acostumbrar a participar y a hacer y a votar y bla, bla, gradualmente uno va como ampliando nada, el horizonte de votación, básicamente. ¿Estamos con todo esto? ¿Entendieron la transición? ¿Entendieron todos los problemas, bla, bla, bla? Estamos entonces en las puertas de los gobiernos radicales. Lo que les voy a pedir, si ¿qué tenemos? 3 minutos. Sí, lo que les voy a pedir, si no es mucho problema, nosotros tenemos 3 momentos, 3 gobiernos radicales. 1916 Irigoyen, 1922 Alvear, 1928 Irigoyen de vuelta. Busquen, identifiquen, googleen, no hay mucho problema, busquen diferencias del gobierno de Irigoyen y de Alvear. Siempre Irigoyen con Y, siempre pensando el primer gobierno de Irigoyen. Y el de Alvear, buscar diferencias a nivel, por ejemplo, contexto mundial, o sea, qué cosas se cambia para uno u otro y cómo nos puede repercutir a nosotros o a sus gobiernos. Busquen diferencias en contexto económico interno, o sea, economía en ambos países, como en ambos gobiernos, qué pasa a nivel económico en nuestro país. Busquen diferencias en cuanto al perfil político. Busquen de dónde proviene Alvear, de dónde proviene Irigoyen, cómo gobierna Alvear, cómo gobierna Irigoyen, y fíjense el tipo de relación que tienen con las masas. ¿Vamos? O sea, con los obreros, pongámoslo de esa forma. Y vuelvan el martes con todo eso, más o menos, no digo resuelto, pero por lo menos que podamos charlarlo amistosamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, nada más muchachos. Nos vemos, nos queda 1 minutito y medio.